Lo que quiero hablar hoy es el tema de la descolonización del conocimiento. La descolonización del conocimiento es un tema que yo creo que atañe y es fundamental a la discusión del proyecto de la Universidad Bolivariana. La descolonización del conocimiento, primero tenemos que identificar de qué nos estamos descolonizando. Antes de hablar de descolonización, tenemos que identificar cuál es el problema colonial con la producción de conocimiento, en qué consiste, para luego poder hablar de descolonizar. Si no sabes en qué consiste el problema colonial en la producción de conocimiento, entonces tampoco sabes de qué se trata de descolonizar, pero de descolonizarte de qué. ¿De qué te vas a descolonizar si no tienes identificado de qué se trata la colonización epistémica, la colonización del conocimiento? Entonces, empecemos por identificar algunos elementos que son centrales al tema de la colonización del conocimiento. Si ustedes se fijan, y esto es una observación que ha hecho Boaventura de Sousa Santos, una observación empírica que él observa como en las universidades, él dice, hoy día lo que se enseña fundamentalmente en todas las disciplinas de las ciencias humanas, fundamentalmente lo que prevalece y predomina son hombres de 5 países, es decir, franceses, alemanes, británicos, estadounidenses y por ahí por el lado algún italiano. Es decir, en el canon de pensamiento de las universidades tenemos fundamentalmente hombres de 5 países hegemonizando el canon de pensamiento en todas las disciplinas de las ciencias humanas, ciencias sociales, humanidades, etc. Ese monopolio de hombres occidentales de 5 países sobre la autoridad del conocimiento, ese monopolio, lo que yo hago es preguntarme esa observación de Boaventura, hacerme una pregunta histórico-cultural, es ¿cómo se llegó allí? ¿Cómo se llegó allí? Si se fijan, hombres de 5 países en la sociología, en la antropología, en las ciencias políticas, cambian los nombres, pero no cambian ni el género ni el origen de estos autores. Cambian los nombres dependiendo de qué disciplina, pero son hombres y son europeos y son de 5 países. Puedes ir de disciplina en disciplina y vas a empezar a identificarlo por sus nombres. El problema es el siguiente: si la teoría científico-social o la teoría crítica se produce al calor de experiencias histórico-sociales concretas, si la teoría no es algo que viene de una nube, sino que viene de problemáticas que los humanos enfrentamos en relaciones históricos y sociales y que intentamos darle respuesta o de entenderla o de explicarla, si esa es la situación, entonces estas teorías que han producido hombres occidentales de 5 países están pensadas desde las problemáticas históricos-sociales de estos 5 países. En otras palabras, la experiencia histórico-social de Francia, Alemania, Inglaterra, Italia y los Estados Unidos es la que está brindando la materia prima para la problemática que hace que ciertos autores desarrollen teoría para entender lo que ocurre y las problemáticas que ocurren en la relación histórico-social de estos 5 países. Y la pretensión es que usted domine estos autores, sus teorías, y luego extrapole esas teorías al resto del mundo. Esa es la pretensión. Se supone que estos autores
están dándote las pautas de lo que sería la teoría científica, social, filosófica, histórica, etcétera, y que lo que tú tienes que hacer es estudiarlo a profundidad para luego aplicarlo a otras realidades histórico-sociales en otras partes del mundo. Esa es la pretensión, ¿no? Esa es la pretensión. Y se supone que a partir entonces de la experiencia histórico-social de 5 países, vamos a entender entonces el resto del mundo. Y lo que ocurre es que entonces estamos yendo con los lentes de las teorías producidas en el norte global, sobre todo en 5 países, y con esos lentes vamos a entender el mundo. ¿Bien? Con esos lentes vamos a tratar de entender Venezuela, a tratar de entender Brasil, a tratar de entender la China. Es decir, la experiencia histórico-social del resto del mundo es muy diferente a la experiencia histórico-social de estos 5 países. ¿Y cómo es posible que tengamos la pretensión que la teoría crítica de estos 5 países agote el pensamiento crítico del mundo? Y agote la explicación de lo que ocurre en otras partes del mundo. Es decir, que con estos teóricos tú agotas la explicación de lo que pasa en el resto del mundo. Es decir, se piensan como teorías universales, se piensan como teorías aplicables a todas partes del mundo, independientemente de si la experiencia histórico-social de otras regiones del mundo es muy distinta a la de esos 5 países. Independientemente de si en esos otros lugares del mundo, a partir de una experiencia histórico-social muy distinta, se produjo teoría crítica propia, diferente a la de los hombres de estos 5 países. Pero esa teoría crítica propia no aparece en los currículos de la universidad, y en esto voy a insistir, parte de la decolonialidad es nombrar las cosas por sus nombres. No estamos hablando de la universidad, estamos hablando de la universidad occidentalizada, tiene nombre y apellido. No estamos hablando de la universidad, estamos hablando de universidades occidentalizadas. Y no dije occidental, dije occidentalizada, porque estoy hablando de un aparato de poder del sistema mundo, que es la universidad occidentalizada, que aparece con su currículo eurocéntrico de hombres de 5 países, no solamente en París, Nueva York o Londres, aparece en Caracas, aparece en Río de Janeiro, aparece en Dakar, aparece en Nueva Delhi. Es la misma universidad, y cuando entras al salón de clase vas a leer a los mismos tipos, los mismos hombres de los 5 países. Entras al salón de clase, ¡pum!, que ellos tienen otra, donde quiera que te metas. Entonces, estamos hablando de un aparato de poder del sistema mundo, que le voy a nombrar como la universidad occidentalizada. Y hay que empezar a hablar con nombre y apellido, porque si digo la universidad, participo del lenguaje de poder que tiene la pretensión de hablarte de un espacio neutral. Si digo la universidad, la universidad, no es la universidad, es la universidad occidentalizada. Las ciencias sociales, no, las ciencias sociales coloniales. Las cosas tienen nombre y apellido. El fundamento de conocimiento de la universidad, no. El fundamento racista, sexista de la universidad occidentalizada, nombre y apellido. Estamos hablando de un fundamento epistémicamente racista y sexista. ¿Por qué le digo racista, sexista al fundamento de la universidad occidentalizada? Porque si tú vas a leer hombres de 5 países como los superiores, los universales, los que te van a decir qué es la realidad, qué es la verdad y qué es lo mejor para ti, los que tienen el sartén y el mango también, entonces se está inferiorizando el pensamiento crítico producido por otros autores y autoras del mundo. Y si se inferioriza
el pensamiento crítico de otros autoras y autores en el mundo, estamos hablando de un racismo, sexismo epistemológico. Estamos dejando por fuera como inferiores toda la riqueza del pensamiento crítico de América Latina, de África, de la China, de Asia, de la India. Lo estamos dejando de lado para privilegiar a estos hombres de 5 países. Y eso tiene nombre y apellido. Eso se llama racismo, sexismo epistemológico. Ahí se está excluyendo todo el pensamiento crítico del planeta. Y además se está excluyendo el pensamiento crítico de las mujeres, incluyendo a las mujeres de esos 5 países, que están fuera del canon de pensamiento de la universidad occidentalizada. Que hay un profesor por aquí, una profesora por allá, que hace un intento y un esfuerzo de poner otros autores en sus currículos. Claro que existe. Pero eso es una excepción a la regla. Es un esfuerzo individual de alguien que intenta hacer algo mejor. Ese no es como opera el funcionamiento de la universidad occidentalizada, ni de sus currículos, ni de sus disciplinas. Así no es como operan las expectativas de producción de conocimiento. Eso es un profesor o una profesora que se tomó el tiempo y el trabajo de decir, oye, esto no puede ser, hay que poner otros autores y autoras aquí. Pero eso no es lo que se exige en la disciplina. Y eso no es lo que se pretende, que a la hora de hacerte pasar un examen o hacer una tesis doctoral o de maestría o una tesis de lo que sea, que se supone que tú manejes. Tú supone que demuestres que tú dominas los autores de los 5 países. Una vez demuestras eso, ya tú eres un sociólogo, ya tú eres un antropólogo, ya tú eres un científico político. Entonces, estamos hablando de un fundamento epistémico que es profundamente racista, porque está inferiorizando el pensamiento del resto del planeta, y profundamente sexista, porque está inferiorizando el pensamiento de las mujeres del planeta, incluyendo de los 5 países. Entonces, yo tengo una tesis sobre eso, de cómo llegamos allí. Y no tengo tiempo de elaborarlo aquí, será muy largo. Pero la tesis que yo manejo es la siguiente: esto no es un proceso natural. No puede ser que el 12%, la experiencia histórico-social del 12% de la población de la humanidad, esté dándote el pensamiento crítico y las teorías para entender lo que vive el 88% de la humanidad. Eso es absurdo. Peor, el 6%, pues son hombres de estos 5 países. Cuando tú sumas la población de estos 5 países, forman el 12% de la población del mundo. Y si tomas en cuenta que estos 5 países forman parte de los imperios occidentales, que por los últimos 500 años han saqueado el planeta, estamos hablando de una experiencia histórico-social muy privilegiada y muy particular, que no corresponde a la experiencia histórico-social del resto del planeta. Entonces, ¿cómo es posible que a la altura del siglo XXI nosotros estemos con estructuras epistémicas tan provinciales, disfrazadas de universales? ¿Cómo es posible que estemos en el siglo XXI con estructuras epistémicas tan racistas y sexistas, disfrazadas de objetivas? Y objetividad como neutralidad, así como te lo venden. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Peor, es el 6%, no es el 12%, porque son hombres. Las mujeres de esos 5 países no están incluidas ahí. Estamos hablando del 6% de la experiencia histórico-social planetaria. Nos está dando la teoría para entender el resto del mundo. ¿Qué es eso? ¿A dónde hemos llegado? ¿Cómo llegamos a eso? Lo que entonces yo hago es formular una pregunta histórico mundial. ¿Qué pasó? Porque esto pasó en algún momento de la historia. Esto no es normal, porque esto no era así. Siglos atrás. ¿Cómo es que llegamos allí? ¿Cómo es que estemos en universidades que no tienen diversidad epistemológica?
¿Cómo es que no tenemos diversidad de conocimiento, de producción de conocimiento? ¿Cómo es que tenemos universidades montadas sobre el pensamiento de hombres de 5 países, disfrazados de universales, de científicos, de objetivos, de todas estas cosas, de este mito cartesiano? La respuesta la encontré en lo que se ha conocido por algunos historiadores como el largo siglo XVI. El largo siglo XVI. Largo siglo XVI, ese periodo entre 1450 y 1650, que es el momento de la formación de lo que se conoce como el mundo moderno, que en el lenguaje de la modernidad colonialidad le llamamos el mundo moderno colonial, porque es un mundo que se creó a partir de la expansión colonial de Europa al resto del mundo, empezando por las Américas. Bien, en ese periodo entre 1450 y 1650 se crearon las estructuras que informan la epistemología al día de hoy. ¿Cómo se formó eso? Con 4 eventos que están enterrados en la historia. 4 eventos enterrados en la historia y que son constitutivos al día de hoy. Y estos 4 eventos, estamos hablando de 4 genocidios epistemicidios. Genocidio epistemicidio. Genocidio es la destrucción física de seres humanos y epistemicidio es la destrucción de sus conocimientos. Esos 4 genocidios epistemicidios están enterrados en la historia. No lo vemos la relación entre esas estructuras epistémicas tan racistas y sexistas que estoy describiendo de la universidad occidentalizada y de paso de la izquierda occidentalizada también, porque tenemos una izquierda occidentalizada en América Latina, en África, en Asia, que repite el mismo paradigma, pero desde la izquierda. Vuelve a repetir los hombres de 5 países como el canon de pensamiento, pero ahora los críticos, los hombres críticos, la teoría crítica de los hombres de estos 5 países. Pero estamos repitiendo el esquema otra vez. Si nos quedamos con hombres de 5 países, pero ahora los de izquierda, estás en el mismo problema. Estás en el mismo problema, porque esos hombres de izquierda pensaron problemas de esos 5 países. Pero no pensaron los problemas del resto del mundo, ni lo podían pensar, porque no son el ojo de Dios. A menos que te creas que son el ojo de Dios, a menos que te creas que estos sujetos son hombres universales, seres universales, ¿no? Que pueden ver el punto de vista de todos los puntos de vista y que sus teorías agotan la explicación de todos los procesos del planeta. A menos que te creas ese cuento, no puedes estar en un proyecto de izquierda basado en el punto de vista del conocimiento de hombres de 5 países, otra vez de los 5 países occidentales que he mencionado. Entonces hay una universidad occidentalizada y hay una izquierda occidentalizada. Hay 4 genocidios epistemicidios enterrados en la historia que son constitutivos a este privilegio epistémico de los hombres occidentales de 5 países. El primero fue en la conquista de Al-Ándalus, en el sur, lo que es hoy Andalucía, ¿no? En el sur de España, eso era territorio de la civilización musulmana. Y esa civilización en el sur de Europa fue destruida por la conquista de la monarquía católica. Y en ese proceso practicaron genocidio y epistemicidio hacia judíos y musulmanes. Genocidio porque cada vez que iban conquistando el territorio, iban limpiando étnicamente el territorio de musulmanes y judíos y forzaban a los que sobrevivían a la conversión. Se tenían que convertir al cristianismo por la fuerza, y el que no lo hiciera lo mataban. Y miles de ellos tuvieron que huir a tierras musulmanas en el norte de Europa. ¿Qué dijo el profesor?
que los judíos también huían con los musulmanes a tierras musulmanas. Sí, porque las tierras musulmanas los judíos tenían derechos. ¿Cómo? Pero no están peleando allí en el Medio Oriente porque los musulmanes son los más antisemitas del mundo. Ese es el cuento sionista imperialista que nos han hecho. El problema en Palestina es un problema del antisemitismo de los musulmanes. Es una gran mentira. Toda la vida los judíos fueron perseguidos por siglos por la Europa cristiana. Toda la vida la Europa de la cristiandad persiguió y masacró a los judíos hasta la Segunda Guerra Mundial. Los judíos eran aceptados por los musulmanes con los mismos derechos, con aceptación de su espiritualidad, etc. Y los cristianos también. En los territorios dominados políticamente por los musulmanes, los judíos y los cristianos tenían derecho. En la cristiandad, en los estados europeos de la cristiandad, no había derechos, ni para judíos ni para musulmanes, eran masacrados, y los que se quedaran se tenían que convertir, no podían quedarse en el territorio. Entonces se practicó limpieza étnica. ¿Y qué hacían? Traían colonos del norte de España, cristianos, a ocupar las propiedades, las casas, las viviendas, los territorios agrícolas, se quedaban con las tierras, y luego los que sobrevivían los sometían a una especie de trabajo forzado y los vigilaban para ver si se habían convertido de verdad o si estaban fingiendo conversión. Y esa institución que usaron para practicar esa limpieza étnica y la conversión forzada y la explotación del trabajo en formas de trabajo coercitivo, ¿ustedes saben cómo se llamaba? En el siglo XV, todavía no había llegado a las Américas. La encomienda. La encomienda, para ustedes que son latinoamericanistas y que conocen un poco de la historia, la encomienda no empezó en las Américas, la encomienda empezó en la conquista de los musulmanes y los judíos en Al-Ándalus. Empezó allá, eso luego se lo trajeron para acá, pero empezó por allá. De manera que la expansión colonial europea no empezó en las Américas, empezó en la conquista a Al-Ándalus, a la civilización musulmana en el sur de España. Y luego se vinieron para acá. ¿Y saben lo otro que hacían? Lo otro que hacían era, eso es un proceso que describo como genocidio, la encomienda, la conquista de territorio, el colonialismo de población. Llegaban colonos con su familia y sacaban por la fuerza a la gente que estaba allí, se quedaban con todo. Y ese tipo de colonialismo ha existido desde la época de Al-Ándalus hasta Palestina hoy, que es lo que están haciendo en Palestina. Llegan los israelíes, ocupan el territorio, sacan por la fuerza a los palestinos y meten sus familias allí y se le quedan con todo. Ese colonialismo de población se practicó aquí con los pueblos indígenas de la América, se practicó en Asia, se practicó en África, se practicó en muchos lugares, pero empezó en la conquista de Al-Ándalus, ese genocidio de limpieza étnica. Pero, ¿saben lo que hacían? Quemaban las bibliotecas. Las bibliotecas de Al-Ándalus, que en la época, imagínense la relación que tenía la civilización musulmana con el conocimiento, que la biblioteca de Córdoba tenía más de 500.000 de libros, la Córdoba musulmana. La biblioteca más grande de la Europa cristiana no tenía 1000 libros. La Europa cristiana era oscurantista. Quemaban vivos a los científicos que fueran contra los dogmas de la iglesia. ¿Se acuerdan de eso? En la civilización musulmana se celebraban a los científicos. ¿Por qué? Porque los científicos en su cosmovisión significaba que si descubrían algo nuevo en la naturaleza, eso es una creación de Allah, y por tanto te celebramos porque tú has descubierto algo que creó Allah que nosotros no conocíamos. Pero en la cristiandad, si un científico descubría algo en la naturaleza era demoníaca, ¿se acuerdan? La naturaleza pertenece al demonio, está fuera, es el dualismo del mundo espiritual y del mundo material.
ese dualismo, decía, tú descubriste algo en la naturaleza, tú perteneces al diablo. Algo que tú descubres en la naturaleza que cuestione los dogmas de la iglesia, del mundo espiritual, entonces tú estás hablando con el diablo. ¿Y qué hacían? Los quemaban. Por eso había medio millón de libros en la biblioteca de Córdoba y ni siquiera 1000 en la más grande de la Europa cristiana. Quemaban las bibliotecas, quemaban la de Granada. La biblioteca de Granada tenía 250.000 libros. La queman. Eso yo le llamo, usando un término de Boaventura de Sosa Santos, epistemicidio, destrucción de conocimientos. Bien, no tengo tiempo de elaborar esto. El otro día hice una charla como de 4 horas sobre todo esto en el CELAR, un seminario que estamos dando allá. Tomaría muchas horas ir sobre todo esto, así que voy rápidamente. Luego conquistan las Américas. Cae Granada el 2 de enero de 1492. Oigan esto, la caída de Granada, que era el último reducto que quedaba de esa historia musulmana en el sur de España, el último espacio que quedaba era el sultanato de Granada. Y cae Granada el 2 de enero de 1492. El 11 de enero se reúne Isabel con Colón en el Palacio de la Alhambra, en Granada. Lo conquistan el 2 de enero, lo ocupan. Y en una sala del palacio se reúne Isabel con Colón. Y allí le da los recursos y le da la autoridad real para venirse para las Américas. Y en las Américas, no tengo tiempo de elaborar, pero en las Américas se traen los métodos que usaron en la conquista de Al-Ándalus para acá. Se trajeron todo para acá. Los métodos que usaban allá se trajeron la encomienda, una forma de genocidio. Y se trajeron también el epistemicidio. ¿Qué hicieron con los códices y los quipos, que era la forma de archivo de conocimiento de los indígenas en las Américas? Los quemaron. Los quemaron. Igual que hicieron con las bibliotecas de los musulmanes en España. Lo mismo, los mismos métodos se los traen para acá. Eso estamos hablando de, por eso lo nombro como genocidio epistemicidio. El epistemicidio es un intento de destruir el conocimiento de los... Hoy día tenemos un lenguaje para poder nombrar esto. Es como borrar la memoria, ¿no? Borrar el chip y resetear la computadora y meterte otra narrativa de la historia en tu cabeza y meterte otro chip en la cabeza desde el punto de vista de los conquistadores, para que el conquistado no le quede memoria de su historia, de sus conocimientos, de su espiritualidad, de nada, para ser entonces colonizado con mucho más facilidad. Y por eso no era solamente destruirte físicamente, es también, o destruir tu civilización, es destruir tus conocimientos, para que no queden rastros, para que tú no tengas por dónde agarrarte para cuestionar los mitos de la historia eurocentrada y los cuentos de hadas que nos han hecho. Entonces, en las Américas practican genocidio epistemicidio hacia el pueblo indígena, usando los mismos métodos que usaron en la conquista de Al-Ándalus, y contra los pueblos africanos. De manera que hay un proceso de genocidio epistemicidio contra indígenas y contra africanos en las Américas. En el siglo XVI, no tengo tiempo de elaborar, hay videos por ahí que pueden oír este rollo con más detalle. Hay en particular un video que se titula Descolonización epistemológica, que yo hice en la UNAM, donde es 1 hora y pueden oír el rollo, 1 hora y cuarto, algo así. En YouTube pueden buscarlo y oyen todo el rollo allí. De manera que he nombrado hasta ahora genocidio epistemicidio hacia judíos y musulmanes en la conquista de Al-Ándalus, genocidio epistemicidio contra los indígenas en las Américas,
genocidio epistemicidio contra los africanos que fueron secuestrados en África y luego traídos por la fuerza a esclavizarse en las Américas. De verdad que estoy hablando de 3 genocidios epistemicidios hasta ahora. Hay un cuarto genocidio epistemicidio, que es el genocidio epistemicidio que no se conecta casi nunca con esta historia, pero que hay que conectarla. Y es que esa aristocracia burguesa capitalista que emerge en el siglo XVI con la conquista de las Américas, con la creación de un mercado mundial capitalista, con la colonización de las Américas, deciden quemar vivas a miles de mujeres europeas acusadas de brujas. Miles de mujeres europeas son asesinadas en el siglo XVI y XVII, 15, 16, 17, miles y miles y miles por toda Europa acusadas de brujas. ¿Quiénes eran estas mujeres? Estas mujeres eran, ¿quiénes? Eran indígenas de ese territorio, eran mujeres sabias que tenían un poder en sus comunidades, porque eran las mujeres con el conocimiento de las tradiciones ancestrales, que conocían muy bien de astronomía, de medicina, de las plantas medicinales, de la cosmovisión de sus pueblos, que en algunos lugares le llamaban las curanderas. Pero esas mujeres eran sabias y claro, no podían permitir que esas mujeres con esos conocimientos tuvieran autonomía política de los poderes emergentes de ese mundo moderno. ¿Y qué hicieron? Fueron tras ellas y las quemaron vivas, porque en el caso de ellas no había libros, era historia oral, transmisión oral de generación en generación. Los libros, ¿saben quién eran los libros? Los libros eran sus cuerpos, porque eran ellas los libros, eran ellas las que transmitían ese conocimiento. Y como no había libros que quemar, los libros eran sus cuerpos, las quemaron a ellas, vivas. Estamos hablando de genocidio epistemicidio, un cuarto genocidio epistemicidio del largo siglo XVI. Bien. En el primer momento de esa historia de la colonización de las Américas está un gran debate, que es si los indígenas de las Américas tienen alma o no tienen alma. Ese debate teológico es un debate moderno, porque es donde se fundan las categorías racistas modernas, que en un primer momento no pasaba por el color de piel. La discusión no pasaba por el color de piel, pasaba por si tienes alma o no tienes alma. Y el tema era que los indígenas de América pues no tienen alma, y si no tienen alma son como animales en la fauna que los puedes incorporar al proceso de trabajo por la fuerza sin que sea un pecado a los ojos de Dios, porque eso es como poner un caballo, un burro, una vaca a arar la tierra o a hacer cualquier labor del proceso productivo. Pues un indio es como una vaca, como un caballo, un burro, que lo pueden incorporar al proceso productivo sin que sea un pecado a los ojos de Dios. Pues si no tienes alma, no eres un humano, eres como un animal. En un primer momento el racismo era teológico, pasaba por la discusión de si tienes alma o no. Y ahí viene la famosa discusión de las casas y Sepúlveda en el juicio de Valladolid en 1552, donde había un debate dentro de la iglesia, porque había voces disidentes que decían, oye, ¿y si esa gente tiene alma y estamos haciendo estas barbaridades? Oye, vamos todos para el infierno. Y había gente preocupada que fueran a parar al infierno. Y entonces dentro de la iglesia empezaron a levantar voces como, oye, espérate, ¿qué estamos haciendo aquí? Si esta gente tiene alma, si esta gente de verdad tiene alma,
Oye, aquí aquí vamos todos para el infierno. Entonces empieza ese debate allí. Y Carlos V dice, no, pero esto hay que acabar de definirlo, porque no podemos seguir en esta discusión. ¿Y qué hicieron? Ponen el juicio de las casas de Sepúlveda, un tribunal teológico eclesiástico para que decida si los métodos de la conquista están justificados o no desde el punto de vista de la teología de la cristiandad. Y está la posición de Sepúlveda que dice, mira, estos son bárbaros, salvajes, usan argumentos capitalistas. ¿Por qué son bárbaros y salvajes para Sepúlveda? Porque no tienen noción de mercado, ellos tienen formas de reciprocidad en la distribución de los productos, usan reciprocidad, usan mercado, y por tanto son como animales. Mira la lógica, ya era una lógica capitalista. Si no usan mercado, entonces eres como un animal en la fauna. No tienen propiedad privada, eso es propiedad colectiva. Esos son los criterios que usa Sepúlveda. Y Sepúlveda se alinea con la posición, estos son pueblos sin alma. Y luego tienen la posición de las casas. Las casas para decir, no, pero un momento, esta gente tiene alma, pero son como niños. Están en un estadio de barbarie. Y lo que hay que hacer es cristianizarlos. Entonces tienes aquí las dos posiciones por excelencia que han usado los imperios occidentales, las dos posiciones racistas, por los próximos 500 años. Tienes por un lado el discurso de Sepúlveda, que en el siglo XIX, cuando la autoridad de conocimiento pasa de la teología a la ciencia, el discurso de Sepúlveda se va a secularizar de pueblos sin alma a pueblos sin el ADN humano, con la biología y la ciencia, la pseudobiología y las pseudociencias naturales del siglo XIX. Y van a decir, de pueblos sin alma en el siglo XVI a pueblos sin el ADN humano en el siglo XIX. Y luego vas a tener la posición de las casas de bárbaros a cristianizar. Ahora con la antropología y las ciencias sociales van a decir primitivos a civilizar en el siglo XIX. De pueblos sin alma a pueblos sin el ADN humano, de bárbaros a cristianizar a primitivos a civilizar. Observen es una continuidad del mismo discurso racista con diferentes modificaciones de acuerdo a dónde está el fundamento del conocimiento de la época. En un momento era la teología cristiana y el otro era el proyecto cientificista, pero ambos están manejando un discurso racista, y eso empezó allá en el siglo XVI. Bien, bueno, hasta ahora he hablado de 4 genocidios epistemicidios. Pasamos al siglo XVII, cuando el fundador considerado el fundador de las ciencias modernas y de la filosofía moderna, René Descartes, dice, yo pienso, luego existo. Esa famosa frase de Descartes, yo pienso, luego existo, que pone el nuevo fundamento del conocimiento del Dios de la cristiandad al yo, a este yo. Yo pienso, luego existo. Ese yo es el nuevo fundamento del conocimiento. Y él va a decir que ese yo produce un conocimiento desde el ojo de Dios. Él va a decir, él va a agarrar los atributos del Dios cristiano y se los va a pasar a este yo. Y va a decir, este yo produce un conocimiento desde el ojo de Dios porque puede producir un conocimiento universal más allá de cualquier particularidad, como el Dios de la cristiandad. Objetivo como neutralidad. Objetividad como neutralidad. Universal como más allá de cualquier particularidad. El punto de vista de todos los puntos de vista. El ojo de Dios. Fíjense que esos criterios son los que se usan todavía el día de hoy para decidir en las ciencias humanas qué es ciencia de lo que no es ciencia. ¿Están fijados? Eso es mito cartesiano, de objetividad como neutralidad, de
un conocimiento universal que no está situado en ninguna particularidad del mundo. Ese es el proyecto y el criterio que se usa para descualificar cualquier conocimiento que se asuma como situado. El conocimiento científico se supone que sea objetivo como neutralidad. Se supone que no esté posicionado políticamente en ningún lugar. Y sabemos que esa neutralidad es falsa. Conocemos cómo esa neutralidad es falsa. No existe tal neutralidad en la producción de conocimiento. Porque cualquier cosa que tú digas con respecto a lo social siempre va a estar posicionado en relación a las luchas de esa sociedad. No hay manera que tú puedas decir algo que sea neutral con respecto a las luchas sociales. Lo que diga siempre va a ser estar insertado en un campo conflictivo de la sociedad. No existe neutralidad. Existe objetividad, pero no como neutralidad. Objetividad como yo te brindo, yo corroboro con estos datos lo que te estoy diciendo. Yo te proveo de evidencia empírica o de otro tipo para mostrarte que lo que yo estoy diciendo yo creo que es cierto y lo someto a la discusión de la comunidad. Pero yo no puedo decir que soy neutral, porque neutral es el ojo de Dios. Eso es el ojo de Dios. Y aquí nadie es Dios. Aquí nadie es Dios. Para Descartes poder hacer ese argumento necesita de dos cosas. Necesita el dualismo ontológico. ¿Qué es el dualismo ontológico? Es esta idea de que la mente es una sustancia diferente al cuerpo y que la mente está flotando como el Dios de la cristiandad en una nube y no está determinada por el cuerpo. O sea, para poder hacer argumentos del ojo de Dios, él necesita el argumento de que la mente es una sustancia que flota y no está condicionada por ningún cuerpo y que es una sustancia diferente al cuerpo. ¿Por qué él necesita ese argumento? Porque ¿qué pasa si nuestras mentes están situadas en cuerpos y piensan desde cuerpos? Si eso es así, entonces aquí nadie es Dios, entonces nadie puede argumentar el ojo de Dios. Porque quiere decir que tú estás pensando desde un espacio y un tiempo y desde una particularidad en el mundo. Tu mente está en un cuerpo y tu cuerpo está en tiempo-espacio y está en una particularidad en el mundo. Y por tanto tú no puedes reclamar que tu conocimiento es el punto de vista de todos los puntos de vista. O es universal más allá de una particularidad. O es objetivo como neutral. Es decir, no puedes argumentar el ojo de Dios. Eso no lo puedes argumentar. Por eso necesita el dualismo ontológico. Él establece una ontología de los humanos donde la mente es una sustancia por allá, flotando por otro lado, y el cuerpo otra. Para poder decir que entonces la mente no está condicionada por el cuerpo y por tanto puede producir un conocimiento desde el ojo de Dios. Y el otro argumento que necesita es el stoicismo metodológico. ¿Qué es eso? Pues él plantea que para poder llegar a la verdad del conocimiento y a la certeza del conocimiento, el sujeto hace un monólogo interno consigo mismo donde se hace preguntas y respuestas hasta llegar a la certeza del conocimiento. Ese monólogo es la condición de posibilidad del ojo de Dios. ¿Por qué pasa si los seres humanos producimos conocimiento no monológicamente, sino dialógicamente? Es decir, en diálogo con otros seres humanos. Pues se te cae el argumento del ojo de Dios, porque ya estás produciendo conocimiento desde una historia particular, porque estás en relación social con otros seres humanos para producir conocimiento. Entonces, por tanto, tú estás produciendo conocimiento desde un espacio, una temporalidad, una historia y una sociedad particular. Entonces, no puedes decir que tú estás más allá de una historia y de una sociedad, de unas determinaciones sociales. Y por tanto, tu conocimiento no puedes reclamar que es el ojo de Dios. Tu conocimiento ya no puede ser universal más allá de una particularidad. Tu conocimiento no puede ser verdadero y universal más allá de tiempo y espacio, que es el ojo de Dios. Tu conocimiento no puede ser objetivo como neutralidad, imposible. Porque estás pensando situadamente desde un cuerpo, desde una sociedad, desde una historia particular. Entonces se cae el argumento del ojo de Dios.
Por eso necesita argumentar esto del dualismo ontológico de mente-cuerpo y el solicismo metodológico, de un monólogo interno del sujeto consigo mismo que llega a la certeza del conocimiento, para poder decir, este es el ojo de Dios. Porque no dependo de una sociedad, de otros seres humanos para llegar a la verdad del conocimiento, y no dependo de mi cuerpo. Mi mente está flotando en otro lado. Y desde esa mente flotando es que yo produzco conocimiento. Pero eso necesita esos argumentos para hacer esto del ojo de Dios. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cómo es posible que a mediados del siglo XVII se funde una nueva epistemología, una nueva filosofía que se llama la filosofía moderna, basada en la presuposición de un ser humano que se piensa como Dios en la tierra? ¿Cómo es posible eso? Esa es la filosofía moderna occidental, que parte, el primer fundador es este tipo, el Descartes, este que se piensa como el ojo de Dios y como el Dios en la tierra. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a eso? Ninguna tradición del planeta jamás dijo eso. Nunca nadie dijo, yo estoy pensando en el ojo de Dios. Al contrario, en todas las tradiciones siempre se asumía que Dios está más allá, eso que se llama Dios, esa entidad, lo que sea, Pachamama, lo que le quieran llamar, eso está más allá. Aquí nadie es eso. Aquí nadie es eso. Y por tanto, yo estoy pensando desde una tradición particular y desde un lugar en el mundo, y yo no pretendo pensar que mi pensamiento es equivalente a Dios. Pero ¿cómo es posible que hemos llegado a una tradición que se funda en la presuposición del ojo de Dios? Ahí es donde viene Enrique Dussel, nuestro filósofo de liberación latinoamericano, y dice lo siguiente: el yo pienso idolátrico porque ese yo se piensa como Dios en la tierra. ¿Quién es ese yo? ¿Y desde dónde habla ese yo? Que pretende estar en un no lugar y pretende esconderse detrás de ese discurso de estar pensando desde un no lugar, desde flotando en una nube. ¿Quién es ese yo que está hablando? ¿Desde dónde habla? ¿Desde qué espacio geopolítico en el mundo está hablando? Y dice Dussel, el yo pienso idolátrico cartesiano está precedido por 150 años de yo conquisto, luego existo. Es decir, es el yo conquisto el que crea la condición de posibilidad económica, política, cultural y militar para que alguien a mediados del siglo XVII se piense como el ojo de Dios en la tierra. De manera que ese que está hablando es el yo imperial, que luego de haber conquistado el mundo, ahora habla como si tira a Dios de lado y se pone él en el lugar de Dios. Porque ya no necesita de Dios, ya él se hizo Dios en la tierra. Ya no necesita a Dios ni necesita, y las estructuras de la iglesia en aquella época le ponían un obstáculo a ese yo capitalista, colonial, imperial, que había conquistado el mundo. Y le ponían obstáculos en la producción de conocimiento científica. Y ellos necesitaban producción científica para sus proyectos imperiales coloniales. Entonces dejan a la autoridad de la iglesia y a Dios de lado y se hacen ellos Dios en la tierra. Olvídate de Dios, Dios soy yo. Ahora yo decido. Ahora decido yo. Porque yo soy el que estoy armando. A mí nadie me pone límite. Ese es el yo imperial hablando. Por la boca de Descartes. Y suplementando a Dussel, lo que yo quiero decir es lo siguiente: el yo pienso idolátrico, el yo conquisto, no tiene que necesariamente desembocar en un yo pienso idolátrico. Puede desembocar en otra cosa, pero desembocó en un yo pienso idolátrico, que se piensa como Dios.
Y lo que yo planteo es que la mediación entre el yo conquisto y el yo pienso idolátrico, hay una mediación ahí que es el yo extermino, luego existo. Es el yo extermino la mediación que produce del yo conquisto un yo pienso idolátrico como Dios en la tierra, como el ojo de Dios. Porque el yo extermino, es decir, esos 4 genocidios epistemicidios de los que he mencionado, es lo que crea esa destrucción de conocimiento, crea la inferiorización del conocimiento de todos esos pueblos y por tanto deja al hombre occidental como la única y sola autoridad de conocimiento en el mundo. Es decir, cuando Descartes dice yo pienso luego existo en el siglo XVII, en 1640, en esa época, y él está pensando desde Ámsterdam, en el momento después de la guerra de 30 años, cuando Ámsterdam, Holanda, desplaza a la península ibérica y se crea como nuevo centro del sistema mundo que se crea en la expansión colonial europea de 1492. El centro político y económico pasa de la península ibérica a Holanda, pero de ahí también pasó el centro epistemológico, pasó a Holanda. Entonces dice Dussel, ese es el yo imperial hablando por la boca de Descartes. Y claro, cuando él dice yo pienso, luego existo, ese yo en el sentido común de la época, después de 150 años de yo conquisto y yo extermino, no podía ser después de la conquista de Al-Ándalus un musulmán o un judío. Ese yo en el sentido común de la época no podía ser ni un musulmán ni un judío después de la conquista y el epistemicidio que se hizo y genocidio contra musulmanes y judíos. Tampoco podía ser un africano o un indígena después del epistemicidio y el genocidio en las Américas. Tampoco podía ser una mujer ni siquiera de los 5 países después del genocidio epistemicidio contra las mujeres quemadas vivas acusadas de brujas. Esos 4 genocidios epistemicidios crean el fundamento racista, sexista, racial, patriarcal de la epistemología moderna. Por eso es que cuando Descartes dice yo pienso en el sentido común de la época, ya era claro quién era ese yo. Era un hombre occidental, no podía ser otro, porque luego de haber destruido, inferiorizado por métodos violentos el conocimiento de musulmanes, judíos, indígenas, africanos y mujeres, la autoridad del conocimiento quedó en las manos de los hombres occidentales. Y de 5 países, porque esto pasa en el momento en que la península ibérica queda subalternizada frente a los nuevos poderes emergentes del noroeste de Europa. Y ya quedan los españoles y los portugueses que empezaron esto, ahora quedaron inferiorizados frente a los poderes del norte europeo. Y quedan fuera del privilegio epistemológico. Por eso ustedes no ven por ahí en el canon de pensamiento a ningún hombre español, o a ningún español o portugués aparece como canon en las disciplinas de la ciencia humana, porque están fuera desde hace muchos siglos del privilegio epistémico, de la producción de conocimiento en el mundo. Y luego, 100 años después, viene Immanuel Kant, el filósofo alemán, y va a decir que la racionalidad está al norte de los Pirineos. Los Pirineos son esas montañas que dividen la península ibérica del sur de Francia. Entonces, al norte de los Pirineos, de Francia para arriba, en el hombre blanco, arriba de los Pirineos, es que está la racionalidad. Todo lo que está al sur de los Pirineos son seres irracionales. El hombre amarillo, estoy hablando con la boca de Kant, Immanuel Kant, el filósofo alemán. El hombre amarillo, el hombre negro y el hombre rojo. El rojo es, los indígenas de América no tienen uso de racionalidad. Bien,
Y en la península ibérica están contaminados con cosas allí musulmanas, africanas y de todo allí. Y esa gente está fuera de la nacionalidad. Y expulsan a los españoles y los portugueses del privilegio de la epistemología moderna. Bien tempranito, en el siglo XVII. Y cuando se funda la primera universidad cientificista occidental, que es la Universidad Kantiana Humboldtiana en Berlín, se funda bajo estas premisas que estoy hablando, que están producidas a partir de 4 genocidios epistemicidos del siglo XVI. Y de ahí en adelante tenemos la globalización de esa universidad occidentalizada por todo el planeta. Y en el siglo XIX entonces se inventan otra cosa: las disciplinas. Los estados imperiales europeos tenían necesidades de conocimiento. Y ahí se creó las ciencias políticas para la política pública. Y ahí se creó las ciencias económicas para la economía. Y ahí se creó la geografía para sus proyectos geopolíticos imperiales. Y ahí se creó la antropología para los salvajes y los primitivos que estamos colonizando. Es decir, tenían necesidades de conocimiento y producen entonces fragmentaciones disciplinarias que para la liberación del tercer mundo no nos sirve para nada esa división disciplinaria, para nada. Eso le servirá a los estados imperiales para producir conocimiento, para dominar el mundo, pero no nos sirve a nosotros para nada. Al contrario, lo que hacen con eso aquí es que nos fragmentan el conocimiento de tal manera que luego no entendemos lo que pasa porque no hacemos las conexiones adecuadas. Nos presentan la realidad ya con una fragmentación disciplinaria tal que no logramos hacer las conexiones que nos permitan identificar dónde están los problemas, dónde está la dominación, la explotación, dónde están los problemas. Fíjense, esta charla que estoy dando, ¿qué es lo que yo estoy hablando aquí? Esto es sociología, esto es antropología, estos son estudios culturales, estudios religiosos, esto es ciencias políticas, esto es geografía, esto es ¿qué rayos está hablando este tipo? Esto no es nada de eso, esto está más allá de eso, porque esto es transdisciplinario. Yo no estoy pensando desde disciplinas, yo estoy pensando desde problemas en el mundo. Y por tanto, para la liberación en tercer mundo, no podemos meternos en la camisa de fuerza de las disciplinas. No podemos caer en la trampa de esas disciplinas creadas por los estados imperiales del siglo XIX, que son las que todavía informan la universidad occidentalizada en el planeta. No podemos caer en esa trampa, porque esa trampa nos lleva a ¿qué? Nos lleva a volver a reproducir conocimientos que no nos van a servir para nada. No nos sirven para nada, porque no logramos hacer las conexiones. Hay que pensar transdisciplinariamente y no a partir de problemas de disciplina. Hay que pensar a partir de los problemas del mundo, no de los problemas de la disciplina. Por eso vamos a conferencias académicas y después de 3 días estamos deprimidos, porque esas conferencias académicas nos deprimimos, porque allí lo que se está hablando y discutiendo son cosas que no tienen nada que ver con los problemas del mundo, son problemas de la disciplina. Eso se llama, como dice un filósofo fanoniano jamaiquino, Louis Gordon, le llama decadencia disciplinaria. Es un conocimiento decadente, porque te estás cocinando en tu propia salsa de los problemas de la disciplina y no estás mirando los problemas del mundo. Te olvidaste de los problemas del mundo. Ahora los antropólogos peleándose allí por problemas disciplinarios, los sociólogos, aquellos, los otros. ¿Dónde está la respuesta, el análisis, el entendimiento de lo que está pasando en el mundo? Esos problemas quedan por fuera. Y peor, porque entonces, además de la fragmentación disciplinaria, tiene que el canon de pensamiento es únicamente hombres de 5 países en esos espacios. Esas son las autoridades. Y tú no puedes abrir la boca si no citas a Foucault. Y tú no puedes abrir la boca si no citas a Gramsci. O si no citas a Derrida, o si no citas a Habermas, o abrir la boca allí, tú tienes que mencionar uno de estos autores. Pues son las autoridades, ¿no? Si tú vienes citando a Dussel, o si tú vienes citando a Silvia Rivera Cusicanqui, o si tú vienes citando a Silvia Winter, o a Luis Gordon, o a Angela Davis, o si tú vienes citando a Alicia Yati,
o a Sabelo Ondrogo, o a Kwame Nkrumah, o a MSC, o a Fran Fanon, y tú estás fuera de la conversación. Tú eres un bicho raro allí. Te miran como, bueno, ¿de qué tú estás? ¿Y quiénes son esos autores que tú estás manejando? Así es como te aman. Entonces, llegamos, no sé si ven ahora por donde voy. ¿Cómo llegamos a estas estructuras epistémicas del siglo XXI? Pues porque estas estructuras epistémicas que he nombrado racistas, sexistas, están entrelazadas con los proyectos de dominación imperial colonial en el planeta. Es decir, si hombres occidentales, 5 países, nos van a decir qué es verdad, qué es la realidad y qué es lo mejor para todos, estamos jodidos. Porque entonces ellos tienen la autoridad del conocimiento para decirnos y justificarse desde el nombre de la ciencia de qué es lo que tú tienes que hacer con tu economía. Y ahora cuando se habla de economía, tienes que ir a la escuela de Chicago, a la escuela de Harvard, a la escuela de Oxford o a la Sorbona, donde están todos los economistas neoliberales del mundo diciendo que es lo mejor para ti, imponiendo políticas neoliberales con la autoridad de conocimiento de estos supuestos científicos de hombres occidentales de 5 países. Y claro, ellos tienen la autoridad, ellos están hablando desde la ciencia. Ese es el cuento, ¿no? Y eso se construyó con genocidio, epistemicidio, con violencia. Así es como esa gente está con el poder epistemológico en el mundo, vendiéndonos cuentos. Y eso pasa en el plano de la economía, en el plano de la política. ¿Cómo hacemos política pública? ¿O cómo hacemos administración pública? ¿O cómo hacemos prácticas institucionales del Estado, etc.? Hay que leerse los autores de estas escuelas de pensamiento que nos vienen del norte global. Y ellos son los que nos dicen cómo es que hay que hacer las cosas. Y si no las haces, entonces te conviertes en un paria internacional. Pues las tienes que hacer como ellos te dicen. ¿En el nombre de qué? De que ellos saben que es lo mejor para ti. Entonces, en el siglo XVI fuimos de cristianízate o te mato, porque, claro, yo sé lo mejor que lo que es mejor para ti, yo creo que lo mejor para ti es que te cristianices. No importa lo que tú digas que es mejor para ti, tú eres inferior a mí. Yo sé que es verdad, que es realidad, que es lo mejor para ti. Es lo mejor que tú puedes hacer es cristianizarte, siglo XVI. Y si no lo quieres hacer, por la buena, y si te tengo que matar para salvar tu alma de tu barbarie, te mato. Te mato porque estoy salvando tu alma de tu barbarie. Tú no te quieres cristianizar, tú estás resistiendo. Y si te mato, no. Estoy haciéndote un favor, porque estoy salvando tu alma. Millones de personas en el mundo asesinadas a nombre de cristianízate o te mato en el siglo XVI. Aquí estamos hablando de vida o muerte. Siglo XIX, civilízate o te mato. Siglo XIX, civilízate o te mato. Tú eres un primitivo, tú no te quieres civilizar, tú eres un obstáculo al progreso y a la civilización. Yo te trato de convencer por la buena, pero tú no te quieres vestir de otra manera, tú te estás vistiendo de esa manera. Tú quieres rezar de esta otra manera. Millones de indígenas en el mundo asesinados, millones, no miles, millones en el siglo XIX, a nombre de que de civilízate o te mato. Pero como tu conocimiento es inferior al mío, yo sé lo que es mejor para ti, yo te trato de convencer con las buenas, pero tú no entiendes lo con las buenas, estás resistiendo. Pues si te tengo que matar para salvar la civilización de tu barbarie, de tu primitivismo, pues te mato para hacer avanzar la civilización. Siglo XX, desarrollate o te mato. Tú eres un subdesarrollado, tú no sabes lo que es el desarrollo. Aquí está la receta del desarrollo. No, pero yo creo que no, lo que tú crees es inferior a lo que yo te pueda decir. Entonces, lo que tú crees que es mejor para ti,
no tiene validez, porque es inferior a lo que estos autores de hombres de 5 países te pueden decir que no es para ti. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué hicieron? Tú no quieres convencerte que la receta del desarrollo es que abras tu país a las compañías transnacionales, que le ofrezcan mano de obra barata, que no le cobres impuestos, que saqueen tu país. Tú no quieres entenderlo por la buena, pues por las malas. Golpes militares organizados por la CIA y por las agencias de inteligencia occidentales por todas partes del mundo. Y no fue solamente América Latina, África y Asia. En Indonesia, en el primer mes del golpe de Estado, mataron a 1 millón de personas. En el año 65, el golpe de Estado de la CIA en Indonesia, que destruyó la democracia de Indonesia, asesinaron a 1 millón de personas el primer mes. Millones de personas asesinadas con las dictaduras militares de la época de desarrollate o te mato. Siglo XXI, democratízate o te mato. Tú eres un autoritario, a pesar de que todas esas estructuras autoritarias las pusieron ellos mismos con sus dictaduras militares desarrollistas a nombre del desarrollo de te mato, pero ahora dicen, no, es que tú tienes una cultura autoritaria, tú no sabes lo que es democracia, nosotros te vamos a enseñar lo que es la democracia. Y venimos con las bayonetas y los tanques a enseñarte lo que es democracia. Democratiza tu te mato. Yo sé lo que es mejor para ti. Fíjense cómo esas estructuras epistémicas que estamos hablando están imbricadas con las estructuras imperiales, coloniales, capitalistas, globales del poder. Observen cómo eso está imbricado. Por eso es que esa epistemología racista, sexista, sigue en pie, porque es lo que le da a ellos la autoridad y la legitimidad para poder justificar en el mundo las políticas que ellos imponen al resto del mundo. ¿A nombre de qué? De que estos hombres de 5 países occidentales tienen la ciencia agarrada por el mano y son los que te pueden decir que es verdad, que es realidad y que es lo mejor para ti. Entonces, ¿por qué estoy tirando este rollo en la Universidad Bolivariana de Venezuela? Porque no puede ser que hagamos una universidad alternativa frente a la que está allá al otro lado, repitiendo los cánones de pensamiento. La Universidad Bolivariana es un proyecto precioso. Yo creo que es un proyecto, un proyecto revolucionario. Abre el espacio y las puertas a gente que nunca jamás hubiera tenido la oportunidad de estar en un espacio universitario, tener un grado universitario, etc. Esto es oro revolucionario. Bien, esto es oro revolucionario. Que haya un espacio así, con campus en todo el país y con procesos súper interesantes por todo el país. Algo que la del otro lado nunca pensó, ni se imaginó, ni se va a imaginar. La del otro lado, saben que está del otro lado, en todos los sentidos. Entonces, ¿por qué hago el llamado de atención? Pues esta dualidad es una dualidad que estamos viviendo, una dualidad, esa dualidad entre lo nuevo que no acaba de emerger y lo viejo que está ahí todavía como obstáculo. Esa dualidad es constitutiva del presente y es constitutiva del pensamiento y de todo lo que estamos haciendo. Entonces, el llamado de atención que yo hago es que no es suficiente que tengamos la Universidad Bolivariana abriendo puertas a gente que no podía estar en la universidad. No es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Es necesaria condición de posibilidad de este espacio. Por eso estamos aquí hablando de estas cosas. Estas cosas allá no se pueden hablar. Y por eso yo vengo aquí, porque estoy comprometido con esto acá, no con aquello allá. Entonces, al mismo tiempo es necesario este espacio, pero no es suficiente en el sentido de que este espacio tiene que plantearse algo que sea al mismo tiempo de un nivel que deje a esta gente en el pasado, en todos los sentidos.
Eso significa que este espacio tendría que tomarse en serio esta oportunidad para generar currículo, pensamiento que rompa con esos cánones racistas, sexistas que hemos estado hablando aquí, y que toda esa gente nueva que entra aquí, en lugar de salir por la puerta con un diploma y salir con una occidentalización en su mente desde la izquierda, salgan con un pensamiento crítico que le dé las herramientas para enfrentar los problemas de este país. No que salgan de aquí con un pensamiento crítico que no es suficiente para entender los problemas de este país. Para eso, aquí tiene que haber asumirse la responsabilidad, porque aquí hay una responsabilidad. Y esa responsabilidad no creo que se esté asumiendo como debería asumirse. No es que aquí no se lean autores más allá de ese canon. Claro que sí, aquí en este espacio se pueden leer autores más allá del canon y lo pueden encontrar en muchos espacios de esta universidad, lo cual ya es un gran paso. Pero no es suficiente si en la manera como organiza la producción de conocimiento sigue reproduciendo las disciplinas del otro lado. No es suficiente si en la manera como organiza los currículos y el canon sigue reproduciendo o enfatizándose más sobre pensadores, ahora los críticos de izquierda, pero de los 5 países. No es suficiente. Tienes que ir más allá y plantearte una cosa más profunda, que tiene que tomarse en serio el pensamiento crítico de este continente, por lo menos el de este continente. Si no podemos asumir el del planeta, el de los africanos, el del otro lado, al menos el del continente, tomémonos en serio y diversifiquemos epistemología y pensemos a partir de los problemas de la revolución, y produzcamos conocimiento a partir de ahí y organicemos toda la manera de producir conocimiento aquí, los currículos a partir de allí, no a partir de sociología, antropología, ciencias políticas, estudios internacionales. Esa división le sirve a los imperios occidentales, le sirve a los estados-naciones modernos coloniales de América Latina, pero no sirve para pasar a un proceso revolucionario que supere esa estructura. Y yo creo que el llamado del comandante Hugo Chávez fue siempre empujarnos más allá. Yo siempre he dicho que Hugo Chávez iba más adelante del chavismo. Tenía pronunciamientos más decoloniales y más interesantes que el mismo chavismo. Y esa pauta, esas cosas que lanzaba Hugo Chávez, yo no veo cómo no se están asumiendo. Por ejemplo, eso que mencioné aquí, de tomarse en serio el pensamiento del socialismo indoamericano, se está haciendo eso en la Universidad Bolivariana. Se está tomando en serio el pensamiento crítico del pensamiento indígena de este continente, que es muy potente. Oye, aquí hay relaciones diplomáticas con Bolivia. Se está pensando juntos. O lo que tenemos son relaciones diplomáticas, comerciales, alianzas estratégicas y políticas, pero estamos pensando juntos. Estamos pensando juntos al antiimperialismo del siglo XXI. Tenemos relaciones con Irán. Se está pensando juntos. ¿Qué es el antiimperialismo del siglo XXI? No el del 20, el del 21. Se está pensando junto lo que significa el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI no puede ser el del 20. Y si no miramos críticamente el del 20, vamos a reciclar el 20 a nombre del 21. Todos los problemas del 20 los reciclamos otra vez a nombre del 21. Y no hay por qué repetir la historia. Podemos aprender de los problemas del socialismo del 20 para superar y movernos adelante en el 21.
Pero si no hacemos ese trabajo, y la Universidad Bolivariana debería estar haciendo eso, y debería haber aquí todo un currículo de pensamiento crítico sobre el socialismo del siglo XXI, con un ojo crítico al del 20, un ojo crítico al del 20, porque no se trata del 21 como un lema hueco, lo que hacemos es reciclar el del 20. Hugo Chávez lo tenía clarísimo, siempre decía que el socialismo del 20 tenía problemas y lo nombraba. ¿Y por qué aquí no hacemos un currículo de estudio del socialismo del 20? Y ver cuáles fueron sus virtudes y sus limitaciones. ¿Y por qué no pensar un socialismo decolonial con diversidad epistémica de cara al siglo XXI? ¿Por qué no pensamos juntos con los musulmanes, con los iraníes, el antiimperialismo del siglo XXI? ¿Por qué eso no pasa? Pero no vayan lejos. ¿Por qué no pasa el pensar juntos el socialismo del siglo XXI con los propios diversidad epistémica de nuestro continente? Que tenemos intelectuales superpotentes desde el punto de vista del pensamiento crítico en este continente, y que no son todos de tradición occidental. Tenemos intelectuales críticos de los pueblos afro y de los pueblos indígenas, muy potentes. ¿Y por qué eso no está aquí? Presente con fuerza, no presente como un margen, presente con fuerza. Si tenemos relaciones con Bolivia, y Bolivia tiene una batería de intelectuales aymara, quechua, impresionante, con una producción teórica impresionante. ¿Por qué no estamos pensando junto con ellos de una manera sistemática y continua? ¿Y por qué este espacio no hace eso? No se va por ese camino. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los obstáculos? Y para eso tienes que plantearte entonces un proyecto socialista que sea decolonial. Ustedes están viviendo un momento bien difícil y delicado de cara a las elecciones de diciembre y de cara al año que viene, porque si no, ellos no tienen los votos para poder revocar a Maduro en la Asamblea Nacional. Lo próximo que va a hacer, agarrar la firma e irse a un referéndum. Eso es lo próximo que va a hacer el año que viene. Usted está en un proceso bien delicado. Y ese proceso hay que enfrentar eso. Pero al mismo tiempo, uno de los grandes obstáculos es que o nos descolonizamos de toda esta trama que hemos mencionado aquí, o el proceso se aborta. Y por eso el mensaje de la decolonialidad es tan importante, porque el proceso revolucionario bolivariano o se descoloniza y hace la descolonización de los espacios de poder de esta sociedad, o se aborta o fracasa, porque los problemas que enfrentamos en el siglo XXI no nos van a resolver, y más los problemas venezolanos, con paradigmas que nos vienen del norte global, aunque sean de izquierda. No los vamos a resolver por ahí, los vamos a resolver aquí, con la riqueza del pensamiento crítico de aquí y del continente, que son la gente que ha pensado los problemas de nuestro continente. ¿Y por qué eso no está privilegiado aquí? Pregunta. ¿Por qué no tenemos aquí una batería de los intelectuales aymaras de Bolivia, aquí, en esta casa? ¿Por qué eso no pasa? Preguntas que hacen. Hay que pensar juntos, no es solamente relaciones comerciales, diplomáticas, Mercosur, el ALBA y no sé qué. Hay que pensar juntos. No nos circunscribamos a hombres de 5 países, eso es un absurdo. Y entonces no podemos construir una nueva universidad si no descolonizamos los currículos
y la organización de producción de conocimiento de este espacio. De lo contrario, en lugar de servir a la revolución, le vamos a estar sirviendo a la contrarrevolución. Porque estamos aquí promoviendo formas de pensar y formas de conocimiento que no son formas que necesariamente van a ser adecuadas para el proceso revolucionario. Y yo siempre digo que Hugo Chávez iba más adelante que el chavismo. Porque Hugo Chávez, yo me acuerdo cuando decía, lo repetía muchas veces, que nosotros no tenemos nada que enseñarle de socialismo a los indígenas latinoamericanos. Al contrario, nosotros tenemos mucho que aprender del socialismo indoamericano de los indígenas. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Lo repetía una y otra vez. Tomémonos en serio esas cosas que decía Hugo Chávez. Tomémonos en serio el pensamiento indígena como una de las fuentes de pensamiento crítico en estos espacios. Tomémonos en serio esa diversidad epistémica en el mundo. Ese es el llamado, ese era el propósito de venir a discutir con ustedes. Así que abramos a discusión, a la crítica y al debate